Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Ogor y hoy voy a responder una consulta que a través del formulario de contacto de vendedorprofesional.com me ha llegado de Miguel Ángulo. Miguel me consulta a través del formulario, al cual, como sabes, simplemente tienes que acceder entrando en vendedorprofesional.com y arriba a la derecha, en los menús de arriba a la derecha, verás que pone contactar, pues entras ahí en contactar y me dejas tu duda, consulta. La consulta de Miguel, como digo, es la siguiente. ¿Qué tal, Carlos? Soy Miguel. En primer lugar, te quiero felicitar por tus podcasts. Son muy buenos y me encantan. Sin embargo, me gustaría saber si por favor podrías hacer un podcast sobre cómo hacer una llamada en frío para concertar una cita, pero no una venta, sino para concertar únicamente una cita. Muchas gracias. Ante todo, Miguel, muchísimas gracias por dejar tu consulta en el formulario de contacto. Pero tengo que hacer un pequeño disclaimer. Dar consejos en una pregunta tan genérica como la que me presentas hoy es bastante complicado. Me gustaría conocer un poco más cuál es tu producto, cuál es el perfil del cliente. De esa forma podría darte una respuesta un poco más concreta, ya que aunque el proceso de ventas suele ser bastante estricto, por así decirlo, bastante común, siempre tiene los mismos pasos, es cierto también, o no es menos cierto, que el planteamiento de cada uno de esos pasos o incluso las técnicas, las herramientas, el copy que se utiliza en cada momento puede variar en función, pues, por ejemplo, del tipo de cliente o del ciclo de vida del producto o del perfil del mercado o de la situación actual de dicho mercado, en fin. Mi consejo es que me mandes la consulta un poco más detallada, si puede ser. Si la respuesta que te dé hoy no termina de ser suficiente para ti, mi consejo es que me mandes una nueva consulta un poco más detallada. Si necesitas ayuda, bucea un poco por vendedorprofesional.com y pinchas, por ejemplo, pincha, por ejemplo, en la consultoría o en las mentorías y ahí tendrás ideas más o menos de la información o de las herramientas o de las necesidades que se tienen que tener en cuenta en un proceso de ventas o en el diseño de un plan de ventas o algo de esto. Entonces, como digo, si buceas un poco por la página, lo que cogerás serán ideas de cómo articular más detalladamente, más concretamente tu pregunta. Pero, no obstante, para que no te vayas de vacío, voy a responderte en este podcast. Te voy a responder de una forma relativamente genérica, ¿de acuerdo? Pero te voy a responder un poco lo que normalmente yo cuando en las charlas, en las formaciones que doy, en mis cursos y mentorías, sobre todo de venta telefónica, cuando se trata de llegar a un decisor, de llegar al decisor al que tiene que tomar la decisión o de concertar una cita con esa persona que es la que tiene que decidir al final, pues como digo, te voy a dar un poco o te voy a mencionar lo mismo que comento en estas charlas, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que decirte es que vas a tener si entras en vendedorprofesional.com en la parte de descargas, verás que he habilitado una opción que pone plantillas gratuitas, ¿de acuerdo, Miguel? Bueno, Miguel y tú que me estás escuchando, que no eres Miguel, cualquiera que esté escuchando este podcast ahora mismo y que le pueda interesar esta misma, o que tenga esta misma duda o esta misma consulta de Miguel, podéis entrar ahora mismo en vendedorprofesional.com. En la parte de descargas veréis que he habilitado un botón grande que pone plantillas gratuitas, Pincháis en esa plantilla gratuita y ahí va a haber una plantilla que he subido especialmente para este programa y que es la plantilla que yo utilizo normalmente cuando doy estas formaciones, estas charlas que te he comentado de venta telefónica, ¿de acuerdo? No obstante, voy a explicarte un poco en este podcast la estrategia, la estrategia y la táctica, la operativa que debes seguir. Lo primero que recomiendo siempre en estos cursos de venta telefónica es tener a mano una libreta y un bolígrafo.
A pesar de lo que pueda parecer, la mejor forma de tomar notas es a mano, es manualmente, es decir, se te queda mucho más en la memoria, además es mucho más rápido, mucho más sencillo, además si puedes hacer dibujos, puedes hacer relaciones, puedes dibujar flechas, este se relaciona con esto se relaciona con esto otro, como digo, a mí es mi forma favorita, yo casi todas las notas y casi todo el diseño de estrategia y de operativa siempre lo hago a mano, siempre lo hago con papel y bolígrafo, o con posits, o con libretas. Y es lo que recomiendo siempre, porque tomar notas sobre una plataforma de ordenador hace que cueste más. Es decir, tomar notas sobre el ordenador siempre cuesta más que hacerlo a mano. La segunda cosa, el segundo consejo que te tengo que dar es que apuntes el nombre y siempre que sea posible el apellido y cargo de todas las personas con las que vayas hablando, ¿de acuerdo? Al final, una de las formas más sencillas de ganarte la confianza de tu cliente es que esté interesado, o que por ejemplo esté interesado en recibirte, o por ejemplo si quieres contactar, como digo, con ese decisor, una de las formas más sencillas es que cuando estés hablando de gente que él, cuando estés hablando con él, menciones gente que él conoce, o por ejemplo si estás hablando con personal intermedio que aún no te han pasado con esa persona que te tiene que dar la cita, queda muy bien que a esa persona intermedia también le hagas referencia a otras personas con las que hayas podido hablar antes, ¿de acuerdo? Se trata un poco de generar esa confianza de yo soy uno de los vuestros, yo estoy aquí y yo os conozco y formo parte de vosotros, estoy con vosotros, ¿de acuerdo? Como digo, eso genera muchísima confianza, porque al final estás hablándole de gente en la que esa persona confía, al menos, o presumiblemente confía, o al menos confía más que en ti, ¿de acuerdo? La tercera cosa que debes hacer es tomar nota de cada paso que vas dando para llegar al decisor, ¿de acuerdo? No solamente, como te he comentado, apuntar el nombre, la persona, la referencia, el cargo, sino además conversaciones concretas. Todo esto, como te digo, en la plantilla que hay, en la plantilla que te he dicho que hay en la página de descargas de Vendedor Profesional, ahí está todo bien detallado, es bastante fácil de seguir. Si has escuchado este podcast y con la plantilla delante, te puedo asegurar que es facilísimo de seguir esa plantilla, ¿de acuerdo? Además, pasa una cosa, si vas apuntando todos esos pasos que vas dando hasta llegar al decisor y haces referencia a ellos de forma sutil a lo largo de tu conversación con él, también va a dar la sensación de que eres una persona muy organizada y eso no hace mal a nadie, ¿de acuerdo? Eso sí, por supuesto, todas las notas que tú tomes y todos esos pequeños pasos que des, esas referencias, esas frases que te digan, esas cosas que apuntes, tienes que manejarlo con muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? La información tienes que cuidarla al máximo posible y si ves que hay alguna información comprometida o que deja en mal lugar a alguien, mi consejo es que no la uses porque aunque a corto plazo podría ayudarte, a largo plazo te va a dar muchos problemas. Lo cuarto, el cuarto paso que puedes hacer es intentar identificar a priori toda la máxima información posible de esta gente. Es decir, utiliza social selling, utiliza Google, utiliza LinkedIn, es muy interesante también conocer un poco el organigrama. Si estás tratando con empresas, sobre todo, conocer el organigrama de las empresas. Yo, para que te hagas una idea, cuando doy estas charlas en venta telefónica, les digo que imaginen, y hay alguna vez que he tenido que dar formación y diseñar scripts para venta telefónica para, por así decirlo, venta a público residencial, venta a público final, ¿de acuerdo? Y siempre les digo lo mismo, digo, imaginar el organigrama de la casa. En la casa hay una persona que decide, por ejemplo, cuando tienen que cambiar de operador telefónico, cuando tienen que cambiar de contratación de gas o de luz o de agua, ¿de acuerdo? En todas las casas te vas a encontrar con un organigrama, te vas a encontrar con una persona que decide, que tú aún no sabes si es el padre o la madre, o a lo mejor es uno de los hijos, porque, por ejemplo, en el caso de la telefonía fija o del ADSL o de la telefonía móvil, a menudo el que decide con quién estar o con quién no estar no es el padre o la madre, a lo mejor es el hijo, ¿de acuerdo? Entonces, identifica ese organigrama y apúntalo.
¿Qué es lo que pasa? Que si estás trabajando con empresas esto es bastante más sencillo, porque a través de Google, a través de plataformas de crédito tipo Accessor y todas estas, tú puedes conseguir pues quién es el apoderado de la empresa, quién es el gerente, los cargos intermedios, ¿de acuerdo? Además, en LinkedIn, en Facebook, a nada que bucees un poco en Google y te manejes medio bien con el tema del social selling, hoy en día no debería de costarte mucho buscar un poco el organigrama de la empresa. Incluso a veces, si te metes en la página web de esa propia empresa, puede que tengan colgado el organigrama en algún rincón, ¿de acuerdo? Entonces, un consejo que doy y que yo utilizo a menudo es simplemente utilizar uno de los comandos de estos de Google que busca dentro de la página. Por ejemplo, imagínate que la página fuera vendedorprofesional.com, ¿vale? Pues tú te vas al cuadro de búsqueda de Google y pones site, S-I-T-E, vendedorprofesional.com, espacio, y pones organigrama o gerente o director o no sé qué. Y entonces Google solamente va a buscar en esa página y te va a dar esa información. Y yo he conseguido muchísimas veces información a través de esa dinámica, de esa herramienta, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tienes que hacer, y que también está en la plantilla, es identificar claramente cuál es tu objetivo y, de paso, definir el porqué y el para qué de dicho objetivo. Esto que a priori puede parecer complicado es bastante sencillo. Es decir, lo que quieres es conseguir una cita. Vale, pero a mí a priori se me ocurre decir, vale, pero ¿y por qué una cita? ¿Por qué no puede ser, por qué no podemos tratar esto por teléfono? ¿O por qué no podemos tratarlo por email? O algo que sucede a menudo, y es que la gente te dice, bueno, sí, mira, haz una cosa, mándame la información, mándame el catálogo por adelantado, yo le echo un vistazo y luego ya te llamo yo, en el correo me pones tu dato de contacto, tal. Lo que están haciendo es dándote largas porque no te quieren decir que no directamente, pero vamos, no te van a volver a llamar nunca, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que plantearte el por qué y el para qué tiene que ser concretamente ese objetivo que te marcas, que en este caso, Miguel, tu objetivo es muy sencillo. Es decir, tú quieres conseguir una cita, pero ¿por qué una cita? ¿Por qué no puede tratarse por teléfono o email? Bueno, pues la idea es que busques esas respuestas a todas esas posibles objeciones que te puede plantear el cliente y las tengas preparadas por adelantado. Y entonces cuando salgan, y ya te digo que van a salir, cuando salgan esas objeciones, simplemente las contestas. Oye, pues mira, esto tiene que ser una cita porque es que la información que te tengo que dar es muy comprometida, o estamos hablando de una oferta compleja que no te puedo detallar porque además, como tú comprenderás, es completamente confidencial y no sé cuánto, todas estas cosas. No sé, le puedes contar la milonga que sea, pero tenlo preparado. La idea no es tanto que tú pienses una cosa o la otra, por qué justificación, por qué motivo le vas a decir que tiene que recibirte en una cita, sino que la tengas preparada para cuando él intente darte largas, tú puedas darle la vuelta. El último paso es que tengas preparado un gancho para tu cliente por si llega el momento decisivo y aún no has conseguido la cita. Se trata de ofrecerle algo que le puede interesar mucho, ¿de acuerdo? Una información de mucho valor o un ahorro, una oferta, un beneficio respecto a su situación actual. Al final, piensa una cosa, es decir, la gente, las dos motivaciones básicas de una empresa o de la gente que dirige una empresa son una de dos. O conseguir beneficios directos o eliminar dolores directos. Es decir, si tú consigues que algo que ahora mismo es un problema para mí muy gordo, que no consigo quitarme de encima, me lo puedes quitar, a mí me va a interesar recibirte. Si tú me ofreces algo que ahora mismo no tengo y que es un beneficio muy interesante para mí, a mí me va a interesar recibirte. Entonces, es bueno que tengas preparado algún tipo de gancho para que si llegado el último caso y cuando has quemado todos tus cartuchos no has conseguido aún la cita, le digas, mire, vamos a hacer una cosa. Recíbame y a la oferta que yo le haga, solamente por recibirme, le voy a dar un 5% adicional de descuento, o le voy a dar un 10% adicional de descuento, o le voy a hacer un regalo de bienvenida. Si os fijáis, estos son herramientas o hacks que suelen utilizar bastante a menudo tanto en venta presencial como en venta piramidal, como en venta telefónica, es decir, de tipo de recurso, de último recurso, de gancho de último recurso, está comprobado que funciona, ¿de acuerdo? Así que mi consejo es que lo pruebes. Llegados aquí, probablemente todo lo que te he dicho te parezca muchísimo trabajo para conseguir una cita, ¿de acuerdo?
También es cierto que, como decía un buen amigo, quien quiere ganar deja poco o nada al azar. Yo no puedo garantizarte que haciendo menos cosas que estas que te he dicho, no podrías conseguir la cita. Es decir, yo estoy convencido que habría veces en las que sin hacer muchas de las cosas que yo te he dicho en este programa, probablemente conseguirías la cita. Ahora, también te digo que estoy absolutamente convencido y he comprobado con varios equipos de venta, con varios equipos de venta telefónica, he comprobado que siguiendo estos pasos sí que se consigue siempre. Entonces, ya eres tú el que tiene que decidir. Es decir, por supuesto que, como dice mi hermana, por supuesto que si haces dieta, haces ejercicio y controlas y mides tu peso, por supuesto que al final vas a perder peso. ¿Que probablemente haciendo ejercicio solo a lo mejor también? Pues no lo sé. Pero siguiendo todos los pasos, seguro que pierdes peso. Tú verás si lo que quieres es perder peso o lo que quieres es probar cosas. Con esto pasa lo mismo. Es decir, si lo que quieres es garantizarte en todos los casos que vas a conseguir la cita, mi consejo es que sigas estos pasos, además con la plantilla que hay en vendedorprofesional.com. ¿Que no? ¿Que prefieres arriesgarte y utilizar solamente alguno de ellos? Pues sinceramente y como digo siempre, luego no te quejes de las consecuencias. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Miguel, te reitero lo dicho en un principio, si quieres, si esta respuesta no te ha parecido suficiente, detállame un poco más para que pueda trabajar un poco más sobre ello y yo prometo hacerlo. Prometo hacerte un episodio nuevo en el cual intentaré ayudarte de forma un poco más concreta. Y a ti que estás escuchando esto, pues te digo lo mismo que a Miguel. Si quieres mandarme cualquier duda, consulta o sugerencia, entra en vendedorprofesional.com. Arriba a la derecha en el menú verás contactar, puedes entrar y puedes dejarme tu consulta. Cuanto más detallada sea, mejor. Y si de paso quieres bucear por la web y quieres ver un poco todo ese contenido que ofrezco adicional, pues está ahí para ti y para siempre. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo programa.